La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. A mí me gustaba la música. Iba a las clases de acordeón y pasaba por la Facultad de Arquitectura. Y yo veía en el tranvía a los chicos con los tableros, los dibujos. Y un día les pregunté, ahí tendría 15 yo, 14. ¿Ustedes qué estudian? Y me dijeron arquitectura. ¿Y dónde es? Y es acá. Y se bajaron y yo me bajé con el acordeón, que pesaba 11 kilos, antes de llegar a la profesora, y investigué un poco la facultad. Esto sería en tercer año del colegio. En tercer año del colegio había dibujo técnico en esa época. Dibujábamos columnas dóricas, corintias, todo me empezó a interesar. Y a mí me gustaba, no era buena, pero por esfuerzo me gustaban las matemáticas. O sea, a mí me gustaba esa cuota de razón y sensibilidad equilibrada. O sea, no quería dejar ninguna de las dos. Entonces, averigüé que en arquitectura hacían falta matemáticas y dibujo. Y solo con eso es como que más o menos me orienté. En quinto año, una amiga de la familia me invitó a ir 15 días a Brasil, a San Pablo. Mi mamá en realidad no quería que yo estudiara arquitectura. Le parecía una carrera que no era para la mujer, que no iba a tener familia, que no iba a poder ocuparme de los hijos, un montón de esas cosas, en una época que realmente las mujeres no estudiaban tanto arquitectura como ahora. Y entonces volví de Brasil enloquecida con la arquitectura brasileña, estuve viendo todo lo de Brasil y me anoté en la Facultad de Arquitectura. Y empecé el curso de ingreso en enero del 61. En ese momento había varias materias, una la daba Eva Giberti, que era psicología, que hizo una encuesta un día entre los alumnos a ver si los alumnos sabían qué iban a hacer como arquitectos. Y la verdad, yo me enteré ahí que un arquitecto hacía edificios. O sea, menos mal que en el curso de ingreso. Y bueno, es una historia muy simple, como la debe ser la de mucha gente, pero que vinculó la música, la razón con las matemáticas, el arte y cierta cosa de servicio que yo en mi casa tenía, porque papá era de ideas socialistas, trabajaba o participaba en ese momento con Nicolás Repetto, Alfredo Palacios, o sea, yo he conocido a la doctora Moró, a toda esa gente, compartíamos asados en ese momento, y había como una vocación familiar de servicio, digamos. A los años y viendo mucho después y teniendo en contacto chicos que vienen al estudio y trabajan, yo debo reconocer que el periodo de formación fue excelente. Excelente en todo sentido. No solamente en lo que era el aspecto proyectual, yo fui alumna de Bortagaray prácticamente todos los años, mi ayudante era Javier Sánchez Gómez, el jefe de trabajos prácticos era Jujo, teníamos como docentes en historia a Felito Iglesias, Trabuco, en técnicas Castañino con la tecnología, Curcio con el hormigón. Ahora, era un verdadero lujo, un verdadero lujo. Y no es casual, y siempre lo digo, que de ese periodo salieron un montón de estudios de arquitectura muy importantes. Yo era compañera de Rafael Viñoli, de Miguel Baudisoni estaba un año más, Varas, Lestar. Realmente
creo que ahí se puede verificar que la formación y sobre todo el taller Bortagaray creó una verdadera mística de la formación. Nosotros llegábamos al taller y nos sacábamos chispas entre nosotros para ver quién hacía o quién tenía una idea más valiosa y no se conformaba con la primera. Y ese espíritu no conformista, que si bien uno puede tener una base de no conformismo y de todo eso, lo desarrollamos en la facultad. José Levich en complementarias, o sea, era toda gente que tenía además una actividad profesional importante, cosa que yo rescato de la docencia. Para mí la docencia de arquitectura sin práctica profesional tiene una pérdida de realidad de alguna manera, ¿no? O sea, el que está ejerciendo la profesión transmite de una forma más realista que el que no está ejerciendo la profesión. Y eso me parece un dato muy importante. Que bueno, uno puede haber, por supuesto, profesionales solamente académicos, muy respetables, pero creo que en la arquitectura el contacto de la práctica es muy importante. Yo me incorporé en el 68, en el medio se incorporaron también Jorge Doporto, Beatriz Escudero, Nathan Eisen, llegamos a ser 7 en un momento. Eso duró poco porque en realidad no hubo una buena complementación del equipo y la verdad que hay un líder natural del equipo que yo debo decirlo, que es Guillermo Vidal. Él es el que ha sido el espíritu y motor del estudio durante 50 años siempre. En todos los periodos. Es el que siempre tuvo la estrategia, la visión más lejana, los pasos que hay que dar, etc. Y lógicamente eso hace que haya un hilo conductor a lo largo de 50 años. Nosotros hemos cumplido 50 años este año. No todos, pero hay una historia del estudio que empezó en 1965, que es cuando Guillermo se recibió junto con Fernando y armaron el estudio, el primer estudio. Hoy Fernando Estalión no está, Bernardo Bischoff lamentablemente falleció, Jorge y Beatriz a muy poco de andar tampoco hicieron su vida y quedamos Guillermo, Fernando Astalión, Bernardo y yo como 4 durante mucho tiempo hasta el 93 en que Fernando decidió dedicarse a otra cosa y hasta el 2002 o 2003 quedó Bernardo. Y ahí asociamos a 2 arquitectas jóvenes que son Gabriela Pastorino y Simonetta Pozzolo, que son nuestras socias actualmente y que hace 25 años que están con nosotros, primero como colaboradoras y hoy como socias. Cuando yo estaba en Bortagaray en diseño 3, leí, no sé dónde, no me acuerdo, que el mayor desafío para un arquitecto era hacer un hospital. En diciembre del 70 salen las bases del Garrahan, yo ya me había incorporado al estudio, estábamos trabajando todos en ese momento, éramos como 6 o 7. El concurso era entre el 8 de enero y el 30 de abril, o sea que había que leerlo y hacer un proyecto en ese tiempo. La verdad es que las bases estaban muy bien hechas. O sea, nosotros lo que hicimos fuimos fieles intérpretes de unas bases muy bien hechas, porque no teníamos realmente prácticamente conocimiento de lo que era la arquitectura indeterminada. Las bases estaban hechas sobre un congreso que había habido acá en la Argentina en el año 69, al que había venido Rasmussen, que era un arquitecto danés que tenía un hospital horizontal, que es el del condado de Hvidovre, en Copenhague, que nosotros desconocíamos en realidad, y las bases fueron hechas teniendo el modelo horizontal, teniendo todas las ideas de John Wilkes en la cabeza. Wilkes y Davis eran los arquitectos ingleses que habían salido con toda esta idea de la arquitectura indeterminada, y las bases tuvieron todo eso, y era muy gracioso porque decía que el edificio tenía que ser algo como que en todos lados se pudiera hacer cualquier función, que todo pudiera pasar en cualquier parte, que a lo largo del tiempo era como de goma, o sea, lo que se pedía era algo como gaseoso. Entonces nosotros llegamos a una conclusión que era, primero que las bases para nosotros fueron como
una especie de dogma prácticamente, porque las tomamos al pie de la letra. Las tomamos al pie de la letra porque en cierta forma nuestra inexperiencia hacía que confiáramos en esas bases, que es lo que siempre hacemos en general con los concursos. Y entonces hicimos un edificio que pudiera ser absolutamente cambiable, que la idea principal es un corte con un arriba y un abajo, arriba pacientes internados, abajo el resto y en el medio los movimientos, la gente y los caños. Ese es un poco el concepto del Garrahan. Y eso es lo que pedían las bases, en cierta forma, dicho en forma de bases, y nosotros hicimos como una interpretación de esto. Bueno, hubo 37 trabajos de todo el país. Yo tenía 27 años y los demás tenían 30. El día que ganamos el concurso, Guillermo y yo estábamos de viaje de luna de miel en La Quiaca. Llamamos por teléfono, Guillermo habló con la madre y la madre le dijo: me parece que ganaron algo de salud. Habíamos hecho 3, el Hotel del Chaco, los alojamientos de la Armada y el Garrahan. El único de salud era el Garrahan. ¿Qué hicimos? Nos volvimos, porque dijimos, esto pasa una sola vez en la vida. Y ahí tuvimos una batalla prácticamente de 18 años, porque entre ese día, que era el 28 de mayo del 71 que salió el fallo, hasta el 25 de agosto del 83, no bajamos la guardia para que se siguiera. Nos cambiaron de terreno, nos cambiaron los programas, tuvimos en el medio todo el proceso militar, o sea que tuvimos que interactuar con 30 ministros de salud y 12 presidentes. Y nosotros teníamos la convicción de que ese hospital había que hacerlo y mandábamos notas a los diarios, hacíamos un montón de cosas para seguir en medio de todo este proceso político recontra complicado. Yo cada vez que hay un trasplante en el Garrahan y sale la noticia en el diario, es como que uno siente que un pedacito de uno estuvo ahí por mucho tiempo haciendo que eso pase. Aunque hoy ni conozcamos a quienes lo hacen, por ahí cada tanto tenemos una relación, pero es como que uno estuvo sin bajar la guardia. No nos fuimos de vacaciones 7 años mientras teníamos la dirección de obra, porque ya sabíamos que eso no era muy delegable, que digamos, no era fácil. En un plazo de 7 meses ganamos la Escuela de la Armada de Bahía Blanca, 10.000 metros, estoy hablando de 1969, o sea, yo me había recibido en el 68, o sea, teníamos 2 o 3 años de egresado. Ganamos el barrio de La Matanza, que era uno de estos de villas de emergencia, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Ganamos el Garrahan, ganamos el Hotel del Chaco en Presidencia Roque Sáenz Peña, y todos se construyeron. O sea, una cosa que yo creo que son los destinos, porque podía haber sido que los hubiéramos ganado todos y no se hubiera hecho ninguno. Y no me acuerdo si... y el Instituto de Vitivinícola de Mendoza, que fue el único que no se hizo. Pero ganamos 6 o 7 concursos al hilo, o sea, en el estudio habíamos puesto un cartel que decíamos otro más, como que nadie podía creer lo que pasaba. Eso nos dio una plataforma de lanzamiento espectacular, porque salimos de entrada con la escala grande, o sea, a manejar con mucha inexperiencia en algunos casos, pero con mucha vocación, a manejar una obra como el Garrahan de 100.000 metros. El Hotel del Chaco tenía 15.000, la escuela tenía 10.000, o sea, no había nada que tuviera menos de 10.000 metros. Las viviendas eran 600. Yo creo que eso hizo que uno tuviera como una especie de basamento o de plataforma en que además después no nos achicábamos para presentarnos en cualquier cosa. O sea, el que puede más, lo más, puede lo menos. Después de haber hecho un concurso como el Garrahan, que tenía 100 y pico mil metros, uno de 30 nos parecía chico. O sea, era como que ya uno se había como metido en un universo diferente, ¿no? Y también ganamos otros concursos presentándonos en un sistema que es interesante, que es el de los bancos, BID y Banco Mundial,
que son por antecedentes, metodología y precio. Y así ganamos la sede administrativa del Consejo de Educación de Neuquén, que está terminada, que se hizo entre el 96 y el 2000 y pico, y el Laboratorio Malbrán. Estos ya todos formando parte de los nuevos tiempos del estudio, digamos, ¿no? Prácticamente La Pampa es el que abre un poco, cierra un periodo y abre el que sigue, ¿no? Y ganamos otros laboratorios muy lindos en Santa Fe, que lamentablemente decidieron después con el proyecto terminado no hacerlos, que son el Instituto CONI y el Malbrán II. Hay como 3 de bioseguridad importantes, no grandes, pero importantes por la complejidad. Y llegamos al periodo bastante cercano acá, en que estamos haciendo varias cosas. Ganamos el distrito de la ciudad, que es un dolor muy grande si no se hace, porque es un proyecto ejecutivo terminado, que creo que tiene muy buenas condiciones sustentables y bueno, hubo todo un problema con el terreno. Ojalá en algún momento alguien lo rescate y se pueda hacer, pues un proyecto está listo para hacerlo, ¿no? Inclusive sin deudas, o sea que estaría bueno que se haga. Y después nos presentamos afuera, cuando ya vimos que acá algunas cosas no pasaban, y tenemos una anécdota muy linda con un concurso que ganamos en Colombia, que nos presentamos por internet. Había una convocatoria primero por antecedentes, que había que presentar antecedentes. Era para fin de año, era una fecha imposible. Nosotros pedimos prórroga, la dieron y logramos presentar el 10 de enero la carpeta de antecedentes, y de 40 arquitectos de estudio de todo el mundo seleccionaron de Argentina 1 y fuimos nosotros. Y después de 10 que competimos, ganamos. Eso es en Barranquilla, Colombia. En este momento se está construyendo ya el recinto ferial. Es una obra importante, tiene como 80 o 90 mil metros, tiene recinto ferial, centro de convenciones, y va a ser el centro de convenciones del Caribe colombiano, porque está a 7 kilómetros por el río Magdalena del Caribe, de la desembocadura del Caribe colombiano. Así que ese fue muy lindo. Y después, con esta especie de impulso de ver que se puede, nos presentamos en Chile, eso sí, ya con un consorcio, y ganamos 3 hospitales, que son de superficie, son 4 Garrahan, o sea, 420.000. Y esos los hicimos en 10 meses, los 3, porque era un contrato que tomaba los 3 hospitales. Y ahí volvimos nuevamente a rescatar todos los principios de la arquitectura indeterminada, los módulos, las tramas, las placas, que hoy día serán placas de roca de yeso, pero antes eran de otra cosa porque no había la placa de yeso. Los pisos continuos, la flexibilidad, los entrepisos, con otros formatos, con otras arquitecturas que corresponden cada una a su sitio, pero que en realidad, si uno toma los 3 hospitales, los conceptos son los mismos. Los 3 hospitales son muy diferentes, pero los conceptos son los mismos. El jurado también hay que ayudarlo a que tenga un marco, porque si no, el me gusta, no me gusta, me parece que es poco serio. Entonces, las bases del concurso y las del Garrahan lo tenían, por eso las destaco, porque realmente fueron un ejemplo, un modelo, digamos. Tenían las pautas de evaluación dentro de las bases. Esto no es algo que ocurra siempre, sin embargo, yo creo que debiera ser siempre, porque la realidad es que los jurados, que son amplios y son de distintas opiniones, se reúnen sobre un objetivo, que es evaluar este concurso. Y este concurso tiene un antecedente, que son las bases. Y ese antecedente tiene atrás o un cliente, o una institución, o un ministerio, o alguien. Entonces, es muy importante el asesor, muy importante. O sea, yo creo que el asesor, no digo que sea el más importante, pero Glusberg siempre decía que un concurso se hace con 3 patas: asesores, participantes y jurados. Y yo creo que los 3 tienen que tener dentro de su rol cada uno iguales responsabilidades. La del asesor, de dar un documento que realmente sea una buena base del proyecto que van a hacer los participantes. La de los participantes, de tener esta base como un rumbo, como un norte, como un marco.
y la de los jurados de no apartarse cuando evalúan concursos o proyectos, de que no estén transgrediendo todo esto, ya sea en programa, en cómputos, en superficie, en implantaciones, en qué terreno usan, etcétera. Si hay retiro, si no hay retiro, no sé, hay mil cosas que muchas veces uno ve que de repente, pero era lindo proyecto. No, hay que ver realmente qué proyecto realmente se encuadra dentro de este mandato que de alguna manera genera un cliente cuando llama a concurso. Estoy segura que esto podemos polemizarlo seguramente, pero desde el ejercicio profesional, yo creo que el concurso tiene dos objetivos fundamentales. El primero, el legítimo de conseguir un trabajo, sin duda. Entonces, si uno quiere conseguir un trabajo y tiene un cliente, el cliente tiene que establecer un diálogo que en el concurso no se puede establecer. Entonces, ¿cuál es el diálogo del pretrato con un cliente? Son las bases. Entonces, fundamental es ese precontrato. Yo tomo las bases como un precontrato a futuro. Por eso no me gusta cuando los concursos no son vinculantes, toda esta nueva historia de que no son vinculantes, de que después se puede hacer cualquier cosa, después juntan 3 proyectos y hacen otro. Todo eso, la verdad, que me parece que empobrece el sistema. Cuando nosotros ganamos el Garrahan, las bases eran vinculantes hasta el final de la obra. Era proyecto y dirección de obra. Y sí hacía una especie de párrafo que si los profesionales que ganaban no tenían la experiencia suficiente, el ministerio podía solicitar algún tipo de asociación, especialmente para la dirección de obra. No fue necesario, presentamos todos nuestros antecedentes, nosotros a ese momento teníamos ya unos cuantos de obra y con direcciones, pero no me pareció mal que hubiera este tipo de parate frente a lo que pudiera ser un profesional inexperto con una buena idea. Entonces, los participantes, y creo que en ese sentido yo debo decir que nosotros, buena parte del éxito que hemos tenido en los concursos ha sido este respeto por el marco que hemos tenido. Y los jurados también deben tener ese respeto por el participante. O sea, es como una especie de cadena. Si las bases son buenas, bueno, el participante puede trabajar bien y los jurados también. Muchas veces pasa que las bases no son tan buenas o tienen errores y los participantes tienen un periodo, igual que las empresas constructoras cuando sacan una cotización a la calle, para perfeccionar las bases preguntando. Bueno, nosotros preguntamos mucho, preguntamos, cuando vemos dudas, preguntamos, cosa de que la respuesta del asesor perfeccione este documento y después realmente uno no pueda quejarse de que no estaba dicho o haga otra cosa que transgrede lo que estaba dicho. Yo no sé si esta es la razón por la cual hemos ganado muchos concursos, pero creo que algo de esto hace porque nuestros primeros premios, que son unos cuantos, tengo como 30 o 35 primeros premios, todos son proyectos que se han podido construir. Algunos no se construyeron porque el comitente desistió, pero todos los que siguieron el proceso hoy son obras. Entonces, creo que para que sean obras, uno tiene que ayudar al cliente con, por decir, digo cosas así que me salen a la cabeza, estructuras razonables, luces razonables, espesor promedio de hormigón que no sea exagerado si se podía hacer menos, fachadas sustentables, acceso a todas las redes de mantenimiento. Esto lo aprendimos de los hospitales, que todas las instalaciones sean accesibles, buenos asesores que nos den muy buena respuesta técnica. Mira, tengo una anécdota muy linda con la Escuela de la Armada, porque la Escuela de la Armada está en la base de Puerto Belgrano y nosotros la ganamos en el 69, pero después vino, qué sé yo, si la guerra con Chile o no sé qué cosa, y la base no dejaba ver la escuela. La escuela se habrá terminado 76, por decir algo, y nosotros no la conocimos personalmente hasta el 90 o 90 y pico, por lo menos yo. Fernando Aftalión iba así un poco, pero durante la obra. Me tomé un día un ómnibus con un fotógrafo y nos fuimos a Punta Alta, porque estaba en Punta Alta,
Y la verdad fue una emoción ver la obra, impecable. 25 años después nos recibieron un comité de marinos con unas mesas todas puestas, el desayuno a las 7 de la mañana, muy amables, muy cordiales, y el jefe de mantenimiento nos llevó a recorrer la escuela. Yo no podía creer cómo estaba el edificio, estaba impecable. Entonces, en un momento le pregunté, ¿cómo hacen? Mire, me dice, hoy no tenemos mucho presupuesto de mantenimiento, pero ¿cuánta gente tienen? 6 personas, me dice. Un plomero, un electricista, un pintor, 2 mucamas y no sé quién más. 10.000 metros. Entonces el pintor estaba, y esto es interesante para uno, ¿no? El pintor estaba con unos diarios y un tachito de pintura, como quien pinta un barco. Está todo el tiempo circula y vuelve a empezar por la otra punta. Entonces el edificio realmente, después de 25 o 30 años, tuvimos la alegría de ver que una obra nuestra, proyectada por nosotros, con nuestros planos y con todo, bien mantenida, estaba como el primer día. El consejo de alguna manera está en el medio entre el cliente y el arquitecto, y como organismo de ley tiene que darle la razón a uno o a otro si la tienen. Y muchas veces el cliente tiene razón, muchas veces. Acá en la clínica del consejo yo vi durante un tiempo y teníamos todo un listado de cuáles eran los temas de clínica que el cliente traía. Entonces, como siempre pienso a favor de la capacitación. Yo creo que el hombre, en general el ser humano, se puede capacitar siempre, en cualquier momento de la vida y en cualquier cosa. Entonces yo dije, no sancionemos si hay que sancionar, no dejemos de hacerlo porque es nuestra función, pero reconvirtamos la falta en capacitación. O sea, veamos qué es lo que hacen. Se pasaron de altura, tuvieron multas de código, no hicieron esto, hicieron mal uso de los fondos del cliente, no sé. Había una lista de todas las malapraxis, digamos, o falta de buenas maneras de los arquitectos. Veamos qué curso armamos para que esto no pase. Y entonces armamos un curso de ejercicio profesional, que lamentablemente hoy no se está haciendo, pero creo que hay que hacerlo, que es especialmente para gente joven, pero hay mucha gente que viene que no es tan joven y que se reconvierte, que es desarrollar un proceso completo, por lo menos de anteproyecto, desde que se tiene el terreno hasta que se tiene un anteproyecto, pasando por todas las etapas que hay que tener como dentro de este proceso. Los análisis de código, los de incendio, los medios de salida, cómo se toma la infraestructura de la ciudad, si hay que poner la subestación eléctrica, la termodinámica, o sea, cómo se conecta en una fase muy primaria, que es un anteproyecto, para no tener problemas después cuando ya se está en el proyecto o mucho peor en la obra, que son los problemas que llegan al consejo. Después la gente dice, ¿y qué hace el consejo? Bueno, el consejo tiene 3 objetivos fundamentales, que es velar por el ejercicio profesional, matricular y tener como esta función de ver si la gente está matriculada, o sea, matricular y ver si están matriculados y además velar por el ejercicio profesional. Cuando yo fui presidente, hice algo que quizá no se había hecho antes. Yo dije, hagamos una especie de seminario, de retiro, no sé cómo quieramos llamarlo, en que estemos todos y que cada uno diga francamente lo que cree que hay que hacer y después vemos qué hacemos, pero hicimos realmente una especie de reunión así, que Pussy Rivarola nos llevó una vez al Yacht Club y otra vez a San Fernando, así, un lugar así relajado, lindo, etc. Y de ahí salieron varias conclusiones y de ahí salieron varios caminos de acción. Nosotros hicimos mucho, llegamos hasta la Comisión del Senado de Asuntos Constitucionales y logramos que la ley se parara, los 11 consejos juntos reunidos. Esta ley hacía que las universidades podían desarrollar trabajos compitiendo en licitaciones con los profesionales con un 10% menos de precio.
nosotros dijimos que los profesionales pagaban IVA, pagaban impuestos, pagaban un montón de cosas y era injusta esta desequilibrada, digamos, esta presentación. Los 11 consejos apoyaron y logramos que la ley se parara, y cuando vino Kirchner, por un decreto de necesidad y urgencia, la aprobó. Entonces, hay cosas que uno siente que trabajó un montón para que pasen y después, bueno, pasa esto. Otra cosa que trabajé mucho fue por lograr la sede. O sea, nosotros estábamos en la casita de Uruguay, pero a medida que se iban matriculando más gente, la casita de Uruguay iba quedando chica. Y hacía muchos años que se trataba de comprarle la casa de al lado a una viejita que vivía al lado, que hacían gestiones, y que al final creo que los abogados de la viejita se terminaron quedando con la casa y no se pudo comprar. Entonces yo, un poco antes de terminar mi gestión, yo dije, hay que comprar la casa, hay que tener un salón, hay que tener un lugar de capacitación, siempre pensando no en fiestas y en actos, sino pensando en tener un espacio para capacitar gente. Y bueno, hicimos una comisión de búsqueda. En esa época estaba Fernando Verdaguer, que tenía bastante conocimiento de códigos y todas esas cosas, y de varias propiedades se hizo todo un rastreo en distintos barrios de la ciudad, se encontró esta. Yo me acuerdo que vinimos ese día, estaba Fernando Díez, Claude de la Paulera, éramos varios, y yo cuando vi el subsuelo dije, es esta, este es el salón, dije, compremos esto. Estaba a bastante buen precio, era un momento dificilísimo, habíamos salido, eso es otra cosa importante, del default que tenía el Consejo, con los matriculados bajando y con la deuda que tenía, porque el corralito nos había agarrado los fondos, etcétera. Logramos sacar el corralito, logramos sacar la primera parte de los fondos y después se logró sacar la segunda, haciendo el amparo que se quería comprar la sede. Y poco antes, en junio, por decirse, mi gestión terminaba en octubre, logramos comprar la sede, después de haber salido de ese default, que para mí fue como decir, qué increíble lo que pudimos hacer, porque realmente era darle a toda la matrícula una sede realmente digna y que en ese momento parecía grande, que creo que hoy ya no es grande, pero sobre todo por el salón, porque cada vez que había que hacer un curso había una salita chiquitita que entraban 20 personas en el sótano de Uruguay, o si no había que salir a alquilar el salón del banco o la sociedad central o lo que fuera. Y eso no le daba pertenencia al Consejo. Vos cuando tenés un salón que sirve para cursos, para fiestas, para eventos, para lo que fuera, tenés pertenencia institucional y no dependés de otras instituciones, sino es el acto del Consejo que se hizo en el Banco de Galicia o es el acto del Consejo que se hizo en otro lado. Entonces yo tuve esa idea fija todo el tiempo y bueno, creo que valió la pena.